Buenas tardes, soy Ignacio Carrau, coordinador del Ateneo Club de Innovación y Empresa del Ateneo Mercantil de Valencia. Bienvenidos los asistentes y bienvenidos quienes nos seguís por Zoom. Vamos a tratar hoy de la llamada, el proyecto de la llamada Ley de Startups, que está actualmente en el Congreso de los Diputados ya como proyecto de ley. Aprobó el Gobierno en diciembre. El día 14 de este mes finalizó el plazo para la presentación de enmiendas por los diferentes partidos políticos en el Congreso y ahora está en estudio en la Comisión. No se sabe cuándo se llevará a pleno, pero ya está en el trabajo final. La idea que tiene o que propone el Club de Innovación y Empresa del Ateneo Mercantil es proponer o hacer que salgan de aquí 4, 5, 6 propuestas muy concretas para remitirlas tanto a la Comisión del Congreso de los Diputados como a la Comisión del Senado, que luego verá ese proyecto una vez aprobado por el Congreso. Y para ello hemos traído aquí hoy a 3 especialistas en los diferentes campos que afectan a una startup, que son Nacho Mas, CEO de Startups Valencia, asociación que une a las startups de Valencia, Juan Antonio Galindo, inversor, lleva en el mundo de las startups toda la vida, aunque es corta porque es joven, y bueno, como inversor tiene que dar también su visión del texto que hay. Y Bernardo Bonet, abogado, especialista en nuevas tecnologías, que nos podrá dar también la parte jurídica que afecta, como todo, a todo texto legal. Bien, la asociación Startups Valencia hizo un trabajo muy concienzudo en verano, lo presentaron, ¿no? Presentaron al Gobierno un texto complementado, o sea, a la luz del anteproyecto con el que estaba trabajando el Gobierno, los diferentes departamentos del Gobierno, hicieron un texto y fundamentando las modificaciones que proponían que se debían hacer. No vamos a entrar aquí en eso porque es un trabajazo que está ahí. Creo que no ha hecho mucho caso. En algunas cositas sí. Parcialmente. Ha servido para algo, pero ha servido. Pero podían haber hecho un poquito más de caso a quienes conocéis a fondo el ecosistema. Y bueno, ya no hay más. Adelante vosotros. Bernardo hará un poco de moderador. Si os parece, tomo yo un poco las riendas de moderador, sin perjuicio de como estamos prácticamente en familia, pues también os pediría a los que estáis en la parte del público que colaboraseis, ¿no? En primer lugar, agradecer en lo personal a Nacho por la invitación, por supuesto al Ateneo y a su Centro de Innovación, ¿no? Por contar con nosotros y sobre todo por apostar por el estudio de una normativa en ciernes que yo creo que sí que puede tener, Nacho, si no me corriges, un impacto importante tanto en lo que es el emprendimiento y en Valencia pues tenemos la gran suerte de ser un polo. Yo creo que seguimos siendo el tercero, ¿no? Aunque Málaga está ahí casi que... No, está lejos aún. Que nos está pisando, pero bueno. Somos un polo importante de emprendimiento, pero también somos un polo importante de inversión, ¿no? Y yo creo que también un poco el punto de encuentro del Club de Innovación del Ateneo también es justamente pues poner un poco ese enamoramiento entre emprendedores y inversores, ¿no? Tenemos la suerte, ¿no? Están allí, además se han sentado muy separados, pero tenemos la suerte de tener a 2 CEOs, tan Carlos y Juan, 2 CEOs de dos empresas realmente muy prometedoras del ecosistema, que luego yo creo que os presentaremos y también os pediría vuestra participación, porque también es interesante, ¿no? Aunque yo creo que también los 3 que estamos aquí tenemos esa doble faceta de emprendedores, ¿no? Porque te han presentado como inversor, pero realmente tú eres un emprendedor. Y Nacho realmente es un emprendedor de emprendedores casi, ¿no? Yo por mi parte pues también tengo esa faceta. Aquí realmente vamos a hablar de emprendimiento, pero también vamos a hablar de la parte de la inversión, ¿no? Y al final es importante que esos 5 puntos, ¿no? Que comentaba Ignacio, que desde la Asociación Valenciana pues enumerasteis muy bien y lanzasteis en su momento, pues que los vayamos viendo. Si os parece, vamos a seguir un poco ese orden, Nacho. Yo tengo aquí, habéis visto, como soy el abogado, soy el de los papeles, he traído pues preguntas tanto para Nacho como para Juan Antonio y si os parece,
Nacho, yo empezaría por el tema de la definición de empresa emergente, ¿no? Al final es un poco lo que puede generar más controversia por dos motivos. Primero, porque lo primero, es una pregunta que a lo mejor tiene cierta maldad, pero no sé si está preparado el ENISA, porque el ENISA realmente es el organismo público que va a certificar esa condición de empresa emergente, si está preparado para el aluvión que entiendo va a haber de empresas ya constituidas solicitando esa condición. No sé si vosotros desde la asociación habéis valorado esa posibilidad. Sí, bueno, en primer lugar también, pues desde la asociación Startup Valencia, pues bueno, agradecer al Ateneo la invitación, ¿no? Y estar aquí con vosotros dos. Sí que es verdad, como decías, que Valencia efectivamente es el tercer polo de innovación, tecnología y startups de España, con bastante distancia del cuarto, la verdad, y del quinto, pero bueno, es verdad que Bilbao, Málaga, incluso también, si me apuras, Alicante, a veces también Sevilla y algunas zonas también de San Sebastián. Hay por ahí ya un poco de ecosistema en toda España, pero bueno, pero hay gente haciéndolo muy bien. Y también puntualizar, ¿no?, que todas las propuestas y todo el trabajo que hemos hecho hasta la fecha desde la asociación, al final ha sido un trabajo coordinado y un trabajo muy colaborativo y muy cooperativo con otras entidades y con otras asociaciones. O sea, aquí desde el principio lo tuvimos muy claro que había que aunar fuerzas. Entonces, pues bueno, de hecho, lo que fue el primer borrador, ya antes de abrir la consulta pública incluso, ya lo habíamos consensuado entre diferentes asociaciones. En este caso, pues las de Barcelona, que es la más importante a nivel territorial, y las asociaciones españolas que están ubicadas en Madrid, tanto la de inversores, que es ASCRI, como la de empresas digitales, que es ADigital, y también la Asociación Española de Startups, en la cual pues yo estoy en la junta directiva también, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo de consenso un poco de los principales actores del ecosistema en el panorama nacional, pues nos fue llevando a toda esta serie de definiciones, de borradores, de solicitudes de modificaciones, ¿no?, de los diferentes pasos que va llevando la ley hasta que sea una realidad, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Desde que empezamos a hablar en su día hasta que esto esté publicado y entre en vigor, pues desgraciadamente están pasando muchos años, como decía antes Nacho. Entonces, por contestar a tu pregunta, ¿no?, la primera pregunta, ¿qué es una startup o quién tiene que decir que es una startup? Pues bueno, realmente es un reto muy importante, es una cosa que la gente del ecosistema hasta ahora, como no había ninguna ley, pues habíamos podido huir de ella y podíamos haber considerado startup a quien queríamos, ¿no? Y hasta ahora, pues en las asociaciones de startups y en muchos tipos de proyectos o en eventos o actividades o incluso a nivel también de cuando estás buscando talento, etcétera, pues bueno, cada uno se autodefinía como startup según le parecía, cuando le parecía, ¿no? Cada año, obviamente, hay muchas más empresas que se van definiendo como startups, porque incluso antes lo comentábamos, ¿no?, el tema de autónomos, no sé, o sea, porque tienen ese espíritu de startup o tienen esos ciertos puntos en común con lo que podría ser una definición de startup. Pero obviamente si hay que hacer una ley hay que definirlo, ¿no? Y entonces ese trabajo pues se hizo, nosotros hicimos una propuesta y efectivamente lo que luego salió en el anteproyecto de ley no cuadraba mucho, lo que salió en el proyecto un poco más, y uno de los criterios, o sea, como hay criterios subjetivos dentro de todo esto, ¿no?, que sobre todo tiene que ver con los grados de innovación, etcétera, pues fuimos nosotros los que propusimos que fuera ENISA, que es la entidad pública dependiente del Estado con la que más hemos trabajado los emprendedores y las startups, y entendemos que es la que mejor puede de verdad saber lo que es una startup. Obviamente nosotros lo pedimos, pero ellos nos dijeron, oye, si pedís esto, pedir que nos den más recursos, ¿no?, porque bastante saturados están con todas las líneas de apoyo que tienen ellos a las startups y a los emprendedores, como para encima meterles más faena. Y bueno, eso es un tema interno del gobierno. Espero que les doten de recursos, porque como dices tú, va a haber una avalancha inicial en los primeros meses, casi años, si me apuras, hasta que todas las que ya están pues bueno, consigan ese sello o ese distintivo por parte de ENISA, ¿no? Luego se entiende que llegaremos a un punto de equilibrio, pues que ya pues las nuevas que se vayan creando, incorporando o que vayamos atrayendo de fuera, pues son las que se vayan incorporando pidiendo esta solicitud. Entonces sí, a la pregunta tuya, sí, entendemos que es un tema muy difícil el definir qué es una startup. Entendemos que ENISA es un buen agente para ayudarnos, sobre todo la parte subjetiva.
Y luego también hemos pedido que se amplíe un poco la parte objetiva, ¿no? Pues de los años que se están hablando, ¿no? Si son 5 años es una empresa tecnológica, pero 7 años es una empresa de biotech o de otros sectores específicos que requieren más maduración para poder llegar al mercado o a escalar. Y bueno, y ahí estamos con esas discusiones. Muy bien. Juan Antonio, a mí, partiendo de la base de esa definición que dice Nacho, que al final era necesario, ¿no? Porque si íbamos a tener un texto legal, al final la indefinición podía dar lugar a confusión, ¿no? y a ese gran cajón desastre. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de valorar ya con tus empresas o con tus inversiones todas aquellas que cumplen los requisitos para ser empresa emergente. No sé si habéis hecho ese pequeño juego de ver si estáis o no estáis incluidos. A ver, sí que es verdad que, o sea, yo llevo un poco en el mundo, por hacer un poco de cronología, hace 20 años tomé, como decía Nacho, un poco el rol de emprendedor, ¿no? Pero hace 20 años prácticamente, bueno, no existía nada prácticamente y en Valencia concretamente tampoco había tejido de startup. Y bueno, los últimos 10 años, como hemos comentado a nivel de tejido de tanto de asociaciones como de compañías que han podido relanzarse, ¿no? Y yo en este caso siempre he estado en la parte de tecnología. O sea, siempre un poco cuando analizamos startups, siempre nos vamos un poco al mundo de tecnología y todas mis compañías sí que cumplen ese requisito, ¿vale? No entramos un poco en el detalle del tiempo. A ver, sí que es verdad que el tiempo de inicio de las compañías, en algunos casos, por ejemplo, una inversión que hicimos hace 10 años, Fiverr, por ejemplo, ahora se ha convertido en un unicornio y ha tardado 10 años, 10, 11 años. O sea, al final también es verdad que el periodo de maduración de los proyectos, o por ejemplo, Peer Transfer, de Iker Marcaide, es una compañía que también ahora mismo no sé el número de años, pero o sea, me refiero que el tema de la duración no podemos restringir el tiempo de creación a 3 años, por ejemplo, porque, digamos, se va a acotar, no consigues madurar el proyecto. Entonces, en el plazo yo creo que ahí sí que tendríamos que hacer hincapié que pudiera ser más largo, ¿vale? Y bueno, como aún no está definido exactamente el proyecto como tal, tampoco nos hemos puesto a ver cuáles de ellas. A ver, yo tengo inversiones pues que están compañías que tienen más de 10 años, por ejemplo Fiverr, que ahora ha entrado Goldman Sachs en la última ampliación con 200 millones de euros, y esa compañía tiene 11 años, una inversión otra compañía hace 3 años, con una inversión de 3 millones, otra compañía hace 6 años, una inversión de 6. O sea, tengo, digamos, en todas las estados, tanto de tiempo como de inversión, ¿vale? Me imagino que algunas de ellas encajarán, ¿no?, dentro de esa denominación, y habrá otras por el tiempo, por los requisitos. Hombre, a nivel de tecnología entiendo que todas sí, pero ya os digo, no hemos hecho aún el ejercicio si vamos a entrar o no, porque, a ver, sí que es verdad que, como os comentaba, el tema público no es que nos ha preocupado siempre, pero siempre pues hemos ido un poco porque no teníamos la ayuda que podemos, que seguimos sin tener, ¿no? Siendo un poco críticos a nivel de incentivos fiscales, etcétera. Luego muchas compañías las hemos tenido que llevar a Estados Unidos, por ejemplo, a Delaware, para poder captar fondos de inversión en Estados Unidos, que eso también ha sido... O sea, yo creo que al final lo que tenemos que reforzar en general, ¿no?, es que al final, primero, que las compañías no se vayan fuera de España, que vosotros sabéis perfectamente que se han ido muchas a Estados Unidos para evitar pues el tema fiscal, ¿vale? O sea, tenemos que ponernos muy cerca de Estados Unidos. Sé que va a ser complicado que lleguemos a ese punto, ¿no?, de agilidad, ¿no?, por decirlo así. Pero bueno, vamos a intentarlo, lógicamente, con la nueva ley. Pero bueno, no soy muy optimista en cuanto a que podamos. Siempre soy muy crítico, ¿no? A veces peco la comparativa con el mercado americano de inversión, etcétera, pero creo que sí que tenemos que acercarnos todo lo posible allí. El tema fiscal, el tema de impuestos es súper importante, como todos sabéis, porque vivimos en un mundo global. Entonces, al final, pues tenemos que intentar acercarnos al modelo americano. Eso es lo más... Ahí sí que me gustaría añadir que efectivamente hay muchísimos emprendedores, de hecho yo diría la gran mayoría, ¿no?, y los que llevamos más años aquí, que hemos vivido un poco de espaldas
a todo lo público. O sea, solo nos ha importado lo público según nos iban poniendo palos en las ruedas, ¿no? Lo hemos vivido pues, con el sector de, bueno, con muchísimos sectores, ¿no? Con el sector de la movilidad, ahora mismo con el sector del delivery, o sea, con muchísimos sectores que se creaban regulaciones para frenar la innovación o la regulación actual está frenando la innovación. Y ahí es cuando un poco nos ha ido preocupando, ¿no? Pero de normal sí que es verdad que en España pues los emprendedores hemos estado bastante de espaldas al sector público, no por nada, sino porque el sector público estaba y sigue estando a día de hoy de espaldas a este tipo de proyectos, ¿no? Emergentes. Entonces, bueno, es algo, tampoco hemos sido intensivos en pedir ayudas, ni lo somos, y decimos que no queremos ayudas. O sea, la mayoría del sector, y el sector más maduro sobre todo y el que lleva más tiempo, su interacción con lo público es lo mínimo imprescindible, como tú bien has dicho, pues para pagar tus impuestos, para dar tus altas en seguridad social, etcétera. Y luego a la hora de escalar efectivamente y de verdad hacer las cosas en serio, pues desgraciadamente en muchos casos tener que salir o montar una matriz fuera de aquí, o etcétera, ¿no? Por diferentes problemas, ¿no? No siempre es un tema fiscal relacionado con la propia empresa, sino, por ejemplo, puede tener que ver con la forma de financiación privada, ¿no? Que aquí no se permiten, por ejemplo, muchas técnicas relacionadas con el crowdfunding profesional, no sé, o sea, diferentes cosas que al final te hacen o te empujan a irte hacia afuera. Y eso es un poco lo que hasta ahora ha pasado. Entonces, esperemos que esta ley, ¿no? Esperemos bueno, que ahora que ya nos están mirando hacia nosotros, ahora que parece que sí que puede ser este sector una tabla de salvación de algo, no sé muy bien de qué, pues bueno, que la ley contribuya a establecer estos lazos y que nos podamos apoyar más. Por lo menos ir quitando trabas o ir quitando frenos. Por tanto, la primera conclusión, ¿no?, que creo que podemos sacar de la mesa sería el que seguramente ese plazo de 5 o 7 años, pero que la generalidad habla de 5 años, sería a lo mejor corto, ¿no? Porque estamos viendo que la mayoría de startups o de proyectos no empiezan a generar realmente hasta pasados esos 5 años. Podría ser esa primera conclusión de solicitar que se amplíe el plazo, ¿no? De hecho, vosotros en la petición que hacíais creo que habláis de 10, 12 años, ¿no? Sí, por lo que decía Juan Antonio, o sea, tiene sentido. Otra cuestión que también entra un poco dentro de lo que sería la definición es el umbral de ventas, ¿no? En el proyecto se habla de 5 millones. 5 millones nos puede parecer una cantidad importante o significativa para cualquier proyecto, pero si lo extrapolamos realmente a proyectos escalables que los hemos visto crecer, ¿no? Tú el primero, a lo mejor es poco, ¿no? Entonces también se van a quedar muchos proyectos que seguramente podrían tener muchísima más proyección, se van a quedar fuera de la ley. Sí, claro, los marketplaces todos, o si haces B2B en función de lo que hagas, o sea, es que depende, ¿no? Entonces, sí, es un reto también, ¿no? El cómo clasificar. Antes lo hablábamos tú y yo también, es que es un... O sea, todo esto para qué se hace, ¿no? O sea, esta definición luego para qué sirve. O sea, ¿por qué es importante ahora definir? Pues porque se supone que va a haber un umbral de unas condiciones especiales ventajosas con respecto a las otras empresas. Entonces, bueno, también tenemos que entender, o sea, con respecto a las empresas que no se consideran startups, según esta definición que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, pues también hay que entender eso, porque hay damnificados, o puede haber damnificados. Es verdad que es gente, insisto, que está de espaldas a todo esto y no va a reclamar su espacio o sus ayudas, ¿no? Pero bueno, está por ver. Entonces, quizás el tamaño tiene que ver con eso, ¿no? Decir, oye, pues las supuestamente grandes, porque ya están superando esas cifras, pues ya que se lo busquen por su cuenta, ¿no? Entonces, no sé, sí que se podría revisar esa cuantía también. En ese sentido que comentas, ¿no?, y por abrir un poco el melón del debate, Juan Antonio, tú has hablado que la mayoría de tus inversiones o de tus proyectos de emprendimiento tienen que ver con la tecnología, pero también se puede innovar en modelos de negocio, en la experiencia de usuario, en cómo realmente hacemos el negocio, ¿no? Al final, una persona que se queda una panadería tradicional y que le da un cambio al modelo de negocio también puede ser un emprendedor, ¿no? Y yo no sé si en el Club de Innovación del Ateneo habéis valorado que se está de alguna forma proyectando una nueva ley que va a dar entrada a unas empresas emergentes que están dentro de una definición con una serie de ayudas y de apoyos
en las cuales seguramente no van a entrar otro tipo de emprendedores. No sé si tú tienes alguna empresa o alguna inversión fuera de ese... A ver, yo tengo un sesgo, como tú bien dices, tecnológico, ¿no?, de mis inversiones, efectivamente. Yo lo único que veo que se puede aportar ahí, independientemente de que la tecnología sea digital o sea biotecnología, biomedicina, etcétera, yo lo que creo que la clave o la palabra clave es grow, crecer. O sea, al final lo que tenemos que buscar es compañías, me da igual. Ahora, por ejemplo, del Poble Pizzería, una compañía de un emprendedor que lo conoceréis, que es una pizzería de pizzas artesanales. Telepizza está en el mercado un montón de años, cotiza en bolsa, Domino's Pizza, una compañía americana. Pues del Poble está, ahora no tengo los datos, está abriendo pizzerías simplemente porque ha cogido y ha convertido la pizza tradicional de Telepizza, una artesana, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la clave ya no tanto acotar a qué tipo de sector, sino a que haya una vocación de crecimiento. Es decir, no montar una pizzería de barrio, que está loable y se puede montar, sino que esa pizzería, por poner un ejemplo de un sector tradicional, de restauración, haga un crecimiento elevado. ¿Cómo medimos eso? Quizás un poco complejo, ¿no? Pero bueno, de hecho, Lanzadera, como todos sabéis, está invirtiendo en sector restauración, sector retail. Por ejemplo, tenemos muchos casos de éxito que no son tecnología, ¿no? Pero yo creo que más que sectores, ¿vale?, sería más la palabra grow o crecimiento, o al menos la ambición de crecimiento, ¿vale? Que luego ya, lógicamente, puede salir o no puede salir, pero bueno, esa es la innovación. Por ejemplo, Jeff está en retail, está claro, o sea, en físico me refiero, aunque tiene un punto tecnológico detrás muy, muy fuerte, ¿no? Pero realmente compró una cadena de tintorerías en México de 1.500 tiendas, etcétera. O sea, que sí, el componente tecnológico de Jeff es lo que ha hecho su valor añadido. Pero yo creo que no sé cómo, ya os digo, no sé cómo a nivel de la ley o vertebrarlo, es que la vocación de Grow sea punto clave de clasificar a la posible compañía como startup. Sí, nosotros le llamamos escalado, ¿no? Escalar, o sea, aportando muy poco más, crecer mucho más, ¿no? Entonces, o sea, una vez cuando ya has encontrado, has validado tu modelo de negocio. Entonces, efectivamente, hablábamos antes de NISA, pues ahí son ese tipo de entidades cuando tienen que hacer esa aportación subjetiva de decir si este negocio es escalable o no es escalable, o sea, si va a poder llegar a esa fase de growth que comentas tú o no, por su propio modelo. Y luego hay las que lo cambian, has hablado del caso de Jeff, ¿no? Jeff ahora ha pivotado por completo y ahora es una empresa de franquicias prácticamente, o sea, que utiliza la tecnología para dar servicio a franquiciados, ¿no? Cuando antes efectivamente era otra cosa. Entonces, bueno, es lo que tiene este mundo, ¿no? Que va todo muy rápido y va aprovechando en teoría las tecnologías para poder crecer, para poder escalar y para poder buscar diferentes modelos de negocio, y cuando no encontramos uno, pues buscamos otro, o cuando la tecnología evoluciona por sí misma, pues lo conseguimos. Lo que sí que estaremos de acuerdo todos, creo que al final, sea el sector que sea, obvio que el componente digital, tecnológico que tiene que haber detrás, tiene que ser muy fuerte. No, hoy en día no creo, entre comillas, bueno, igual tengo el sesgo, repito, pero no creo que una compañía, me da igual el sector que sea, que no tenga por detrás la transformación digital, llamémoslo como queramos, que no creo que pueda triunfar hoy en día, ¿no? Porque sabéis que es totalmente, la palabra digital tiene que ir junto a el sector que sea, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es un mix de esas dos partes, ¿no? Sector y digital. Exactamente. Damos, si os parece, un salto, ¿no?, en lo que es el texto del proyecto, y nos vamos al artículo 3.2, que es el que concretamente habla de los emprendedores en serie. Permite solo hasta perdóname la expresión, dos cagadas. Al final, si tú has de alguna forma fracasado 2 veces, la tercera ya no te van a permitir que sea empresa emergente. Leía yo esta mañana que en la petición que hacíais vosotros, en estudios que habéis hecho desde distintas asociaciones, hasta el 63% del ecosistema de emprendimiento viene reforzado por lo que se llama emprendedores en serie, ¿no? Y aquí también tenemos un claro ejemplo. Realmente eso de solo permitir hasta 2 veces, Nacho, entiendo que es un error, y un error bastante importante, ¿no?, de la ley.
Sí, es un absurdo y lo estamos negociando, o sea, ya estamos hablando también con ellos para que lo corrijan y en principio hay voluntad de corregirlo. Se han dado cuenta que ha sido, a ver, es que ha sido un fallo casi, os lo voy a decir, como nos lo han explicado a nosotros, de transcripción. O sea, había un sitio que ya estaba corregido y otro que no, y al final el que se ha publicado era el que no, ¿sabes? Entonces, bueno, hay ese compromiso de hacer esa modificación, porque efectivamente si quitas eso ya no... O sea, justamente cuantas más veces hayas fracasado estás más cerca del éxito. Entonces, si vas quitando eso, estás quitando muchísimo potencial éxito y muchísimo potencial startup que pueda venir muy bien, ¿no? Estábamos contando antes el caso de Feber, o sea, cuántos emprendedores han tenido que pasar por ahí para llegar donde ha llegado hoy, ¿no? O el propio Iker se dejó la compañía para que, y luego llegó, o sea, porque cada fase de cada empresa y de cada persona te dan para una cosa, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo que dices es un absurdo, porque yo, por ejemplo, en el 2014 hice concurso de acreedores de 5 compañías, las liquidé, y en el 2010 invertí en una compañía que en el 2022 vale 1.200 millones de euros. Si hubiera tenido que quedarme en el 14 cuando liquidé, me hubiera ido a casa, ¿sabéis? Y ahora he fundado otra compañía que hemos invertido más de 20 millones de euros. Es decir, al final, sí, efectivamente, la gente solo cuenta los éxitos, pero los fracasos también te curten y te valen, ¿no? Entonces, el tema de validar un emprendedor porque si ha fracasado número de veces o como sea, es un absurdo total, ¿sabes? Que no... O sea, al contrario, es que se debería primar. O sea, se debería ayudar más a esa persona porque está más cerca de conseguirlo. Claro. Bueno, sabéis que son Estados Unidos, cuando más veces te has caído, más cerca, ¿no? Y son aquí en España lo que pasa es que el fracaso, pues, hasta un poco es un estigma, ¿no? Pero bueno, que es otro tema, yo creo que va un poco vinculado, ¿no? Que no creo que ese parámetro tenga que existir, ¿no? Ahí en ese caso. Por tanto, la segunda conclusión, ¿no?, de la charla sería eliminar ese requisito de que no sean más de 2 veces, ¿no? Sino dejarlo absolutamente abierto, que cualquier persona que ha tenido un proyecto anterior, o incluso en el caso de Juan Antonio, más de 10, ¿no? Yo me cuento seguro, por lo que cuentas, más de 10, sí. Pues que pueda perfectamente generar proyectos con ese emprendimiento en serio. En ese punto, también por lo que tú dices, ¿no?, lo normal es que el emprendedor en serie lo que ha podido obtener como beneficio de un exit lo reinvierta, ¿no? Yo creo que también una de las propuestas que hacíais era que incluso esos beneficios que se pueden obtener de un exit pasado, si se invierte en un proyecto de empresa emergente, pueda estar exento o bonificado, ¿no? Eso sería también interesante. Claro, exactamente. En Reino Unido así es, ¿no? O sea, si ese dinero realmente tú no lo has materializado porque no lo vas no te lo vas a quedar, sino que lo reinviertes, pues que esa reinversión se siga considerando, o sea, te siga dando esa exención de lo que se supone que has rescatado, porque lo has reinvertido, por lo menos de esa parte. Y luego incluso también está penalizando la ley, no sé si lo ibas a comentar luego, pero que también va pasando según nos hacemos mayores y vamos madurando, que muchas de estas inversiones las acabas haciendo a través de vehículos de inversión, ¿no? de sociedades limitadas y no tú a título personal. Entonces, ¿por qué se tiene que penalizar al business angel que entra con un vehículo de inversión con respecto al que entra directamente como persona física, ¿no? Entonces, son como cosas que están un poco ahí, que no se acaba de entender el motivo de por qué surgen, ¿vale? Y efectivamente sí, eso es clarísimo. O sea, que el dinero las ganancias de una inversión, las ganancias de un negocio exitoso que reinviertas deberían considerarse así. Hombre, a ver, volvemos a lo mismo. Al final, los que estamos en este camino, ¿no? Hasta ahora no hemos mirado ese tipo de incentivos, porque, por ejemplo, mis socios de mi proyecto actual vendieron una compañía por casi 30 millones de euros a Camón en el 2015 y han reinvertido un montón de dinero en nuevas compañías, Playjoy, GoCoan, Triple Cherry. A ver, en ningún momento Carles o Dani analizaron qué incentivos, porque si lo hubieran analizado, ya te digo yo que hubieran invertido comprando pisos y no han comprado prácticamente ningún inmueble, han comprado sus viviendas y todo el dinero lo han reinvertido. O sea, eso en el ADN de los emprendedores en serie va, ¿no? Obviamente, si además de ese ADN que tenemos
se potencia, ¿no? con el tema fiscal, con el tema de poder incentivarlo, pues mucho mejor. Pero yo creo que os digo que hasta ahora pues venía un poco de serie, ¿no? que esa reinversión, o sea, si estás en el mundo tecnológico, no vas, de repente consigues un éxito X y vas a empezar a invertir todo en ladrillo, ¿vale? Que es un poco lo que haría todo el mundo, el más tradicional, ¿no? Sigues reinvirtiendo en digital. Entonces, eso es, obviamente, a pesar de que ese ADN esté ahí, sería mucho mejor, ¿no? que este fortaleciera mucho, ¿no? Lo único es que también, os digo la verdad, por desgracia, muchas inversiones, por ejemplo, pues se van a Malta, lo que se decía al principio, a Delaware, Estados Unidos y tal. Claro, por lo mismo, porque no somos competitivos a nivel fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, al final, tenemos que, sé que va a ser difícil, ¿no? Acercarnos allí, pero al final también es verdad que analizas, ¿no? Los costes, impuestos, etcétera, y no puedes competir con España en este momento. Sí, porque a nivel fiscal también, ahora entraremos, supongo, no lo sé, también si tienes varias inversiones, normalmente cuando se ganan una de 10, o sea, 9 estás perdiendo, ¿no? O estás ganando en 2. Entonces también que se pudiera compensar ahí el crédito. Entonces, si tú has hecho 7 inversiones que has perdido todo el dinero, igual una que ni ganas ni pierdes y otra que ganas mucho, pues bueno, que por lo menos te disminuyera la base imponible del beneficio con las que has perdido, ¿no? Y ese tipo de situaciones en otros países efectivamente sí que están desarrolladas y aquí se ha pedido también que se contemple. Hombre, otro ejemplo de otra startup, perdonad que hable un poco con ejemplos de mis compañías, Chameleon, que también es un conocido del ecosistema, Bitcore anteriormente. Esta compañía ha tenido que moverse todo a Delaware, volviendo un poco porque en Estados Unidos los fondos de inversión no entraban en compañías españolas, ¿vale? Por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, insisto, aunque sea repetitivo, lo que sí que tienen que ser el gobierno, ¿vale? La comisión, etcétera, los políticos, conscientes de que la competencia está muy dando fuerte y no podemos evitar esas, no tenemos que esas fugas se produzcan, ¿no? Eso es un poco, es lo que tenemos que intentar conseguir. Sé que vamos a quedar, a pesar que subamos el nivel, pero bueno, aún quedará un camino para subir, no, vamos a poner un nivel. Hasta ahora no había nada. Vamos a poner un nivel por lo menos, y será el primer escalón y luego podremos ir subiendo. Que ya es algo, tener un nivel. No. Antes de pasar al siguiente punto, que sería hablar ya de los incentivos fiscales, ¿no? Yo creo que es un punto importante del proyecto. Y aprovechando un poco ese concepto de dispersión, yo después de leer el anteproyecto y posteriormente el proyecto, hay una cosa, Nacho, que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de el querer tener una dispersión de esas localizaciones, ¿no? Incluso se habla de llevar al ámbito rural el emprendimiento, cuando realmente lo que yo creo que estamos viendo, tú eres un actor importante en el ecosistema, que la concentración en esos clústeres, tanto en Valencia como en Madrid, como en Málaga, es lo que realmente está funcionando, ¿no? Entonces parece que la ley, el trasfondo de la ley es vamos a descentralizar y vamos a llevar al ámbito rural. No sé si eso habéis tenido ocasión de analizarlo o no es tan así como parece de la lectura de la ley. No, sí que es así, pero no es una decisión política. O sea, al final esta ley tiene poco de político, o sea, tiene algo, pero tiene poco y van por ahí los tiros, ¿no? También habla de otros temas, ¿no? También muy en boga ahora mismo de los sectores políticos, ¿no? Y sí, va por ahí, es por meterle un poco de política a la ley, entiendo, y no nos hemos opuesto, ¿no? A ver quién se opone a eso, ¿no? Que te vienen luego. Entonces no nos hemos opuesto especialmente. Pensamos como lo que tú dices, que la concentración justamente geográfica y los polos favorecen pues que se genere un ecosistema a muchos niveles, no solo de emprendedores y de startups y de inversores y de abogados, sino de muchas más cosas que surgen alrededor de todo este mundo y que están surgiendo en Valencia ahora por suerte. Pero bueno, es una decisión que no vamos a decir que respetamos, porque tampoco hemos entendido, como tú dices, el articulado ni exactamente lo que va a pasar ahí. No, yo siguiendo un poco los ejemplos, en el 2009 nos dieron una ayuda para una compañía de 250.000 euros, que es importante, pero tenía que estar, se pidió la ayuda para Teruel, tenía que estar ubicada, era una factoría de software que tenía que estar ubicada en Teruel.
pero Teruel como capital no podía coger las oficinas por el hecho de que, por el renta per cápita y tal. Teníamos que irnos a unos 15 kilómetros de Teruel. A cualquier pueblo que íbamos de alrededor de Teruel no había DSL, no había nada, ¿vale? Literalmente no había transporte, no había nada. Entonces, resumiendo, por no hacerlo muy largo, la ayuda la tuvimos que devolver. No pudimos montar la factoría de software. Entonces, volviendo al tema de dispersión, o sea, vamos a ver, no, el tema de ancho de banda, el tema de talento, las universidades, sí que es verdad que tiene que haber. A ver, yo apoyo la España vacía, etcétera, pero sí que es verdad que vamos a apoyarlo, pero no solo a nivel de que monta algo en Teruel. Sí, pero monta algo en Teruel, vamos a poner infraestructuras en Teruel. O sea, monta tu primera infraestructura, claro, o yo. O en Soria, pero no podemos, yo no puedo, ya os digo, tuvimos que devolver ese dinero porque no pudimos montar la compañía en Teruel. Y eso es un poco... Ahora... O sea, abogo porque sí que haya... Sí. Favorezcamos a la España vacía. A partir de la pandemia, es verdad, y se ha visto ahora en Canarias, en algunos territorios, sí que es verdad que con lo de los nómadas digitales, que también la ley lo trata de favorecer, ¿no? Al final lo hablábamos antes, ¿no? De trabajadores en remoto que están en cualquier parte del mundo trabajando para un cliente o para una empresa que esté, la empresa a su vez, en cualquier otra parte del mundo, pues bueno, se puede favorecer que esa gente llegue a estos sitios, pero es verdad que, bueno, que los nómadas digitales al final quieren ir a un sitio, por decir algo, que haya cine, ¿no? Antes quería que hubiera Corte Inglés, ahora por lo menos cine era igual tampoco porque se conectan a Netflix, pero que haya fibra, ¿no? Como mínimo, ¿no? Para poderte conectar a Netflix y a Amazon, ¿no? Que llegue a Amazon y que llegue, no sé, entonces sí, se entiende que bueno, que igual ahí sí que hay un cierto recorrido, ¿no? Y España, hoy han salido estadísticas, que es uno de los países escogidos, ¿no? Por muchos de los ingleses, Norte de Europa, que se quieren deslocalizar, obviamente, y bueno, igual por ahí puede tener una salida a esto. Pero como dice Juan Antonio, primero las infraestructuras y luego, luego todo lo demás. Si os parece, pasamos ya al bloque, ¿no? de incentivos fiscales. Incentivos fiscales que se pueden desde el punto del emprendedor, desde el punto del inversor. Hay un elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de las cuotas de autónomo, ¿no? Que parece una tontería, pero realmente para el que emprende, ¿no? y el que, ¿no? se juntan tres fundadores y tienen que pagar, ¿no? esas cuotas de autónomo, que muchas veces al final sí que es un coste importante, porque los primeros pasos, si tú eres consciente porque lo vives día a día, pues son muy duros, ¿no? Autónomo societario. El autónomo societario. Que es peor aún. Ese no tiene el invento ese que hicieron de los 50 euros, no sé qué, los societarios no lo vemos. Bueno, ha habido una sentencia ahora que dicen que sí, pero no lo hemos visto hasta ahora. No se contempla en la ley el bonificar, ¿no? Sería una buena solución. Seguimos luchándolo también. O sea, nosotros entendemos que hasta que no generes, o sea, vamos, es que comparativamente una vez más en otros países del mundo, ¿no? Del mundo civil, yo no hablo de Delaware ahora, estoy hablando de Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania y países muy cercanos a nosotros, y no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, que dices, voy a generar negocio, voy a montar una empresa, voy a generar riqueza, pues ponte a pagar 400 euros al mes por no hacer nada. Págale al registro mercantil no sé cuánto por no... O sea, digo, espérate, dame un poco de manga ancha, que a ver si empiezo a generar actividad, a generar ingresos, y entonces ya te pago todo lo que tú quieras, pero por lo menos el primer año, 2 años, 3 años, bonifícame esto. Y yo luego te lo devuelvo si me va bien, pero si ya me lo estás poniendo un freno más, pues efectivamente es un problema. Entonces sí, eso se ha solicitado y esperemos contar con ello, pero bueno, la dirección política actual va todo lo contrario. Nos están subiendo las cuotas a todos. O sea que... A ver, yo en cuanto a ese tema, obviamente, o sea, bonificaciones de seguridad social, o sea, es verdad que nosotros nos encontramos una doble analogía, porque tenemos, por ejemplo, trabajadores de la última compañía que hemos fundado en Malta, que es una compañía de videojuegos, ¿vale? Y por una parte, quieren estar en Malta porque pagan un 10% de impuestos, porque el autónomo prácticamente no se paga, pero también es verdad que no tienen una pensión, no tienen, bueno, pues el tipo de seguridad social que tenemos en España, ¿no? Y también es verdad que hay trabajadores españoles que están trabajando en Malta, que sí, que perciben más económicamente más dinero base en Malta, pero que me están pidiendo traslado a España, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco
lógicamente España es potente en cuanto a los beneficios que tenemos a nivel de seguros sociales, ¿no? Impuestos, pero también tenemos que compensar un poco ambas opciones, ¿no? De que podamos... hay gente que sí que prefiere a corto plazo. Yo tengo, por ejemplo, gente joven que me dice, no, yo prefiero que estar en Malta. Y ahora tengo un directivo de 52 años que está ganando en Malta 130.000 euros al año y ya me ha pedido que lo traslade a España para cotizar con un sueldo base de 70.000 euros más unos bonos, ¿no? Entonces, al final, depende, yo creo que el Estado, a nivel de cuando eres muy joven, realmente quieres ganar más dinero y te da igual. Y luego también es verdad que la gente de los millennials, ¿no? Que tampoco ya no piensan que no van a cobrar una pensión, lo tienen bastante claro, con lo cual prefieren ganar el dinero más dinero posible, me da igual donde coticen, pero ganar más dinero y hacer su plan de pensiones, ¿no? Entonces ahí, no sé, es un poco ver de alguna manera ambas opciones de conseguir equilibrarlas, aunque es muy complicado. Yo creo que, ya os digo, a mí me está pasando de todo, de ir hacia arriba como de ir fuera de España, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de incentivos y subvenciones, pero hay una cuestión que muchas veces dejamos de lado y yo creo que es importante, ¿no? En tu caso, Juan Antonio, ya llevas un bagaje importante y no creo que ahora eso sea un problema, pero cuando un emprendedor inicia su primer proyecto, su primera empresa emergente, una de las principales barreras es el tema de la burocracia, ¿no? El poder darse de alta, el darse de alta autónomos, el solicitar en Hacienda. Aquí, Nacho, desde la Asociación Valenciana, una de las cuestiones que más me ha llamado la atención era el solicitar una ventanilla única, ¿no? No sé si tú hubieras, en su momento, cuando iniciaste tu primer proyecto, si te hubieran facilitado la burocracia y el papeleo. A ver, sí, bueno, a ver, lo que pasa es que eso yo creo que está un poco bastante solucionado, ¿no? El tema de la ventanilla única o el nivel de gestión. Yo creo que eso, a ver, tampoco es, a ver, tiene un coste, obvio, de arranque, pero no es un coste muy relevante, ¿no? Al final, si el proyecto es lo suficientemente ambicioso, eso yo creo que no es un tema, desde mi punto de vista, no es un tema relevante. Me refiero, a ver, como todo, toda pieza se pared. Si no tengo que pagar autónomo o 50 euros en vez de 300, mejor. Si en vez de pagarle a una gestoría, no sé, 1.000 euros porque me tramite todo, pago 500, mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que no estamos hablando de unas cifras económicamente hablando muy relevantes, ¿no? Depende del tipo de proyecto, la ambición, no creo que sea un punto como, desde mi punto de vista, ¿no? Para hacer hincapié ahí, ¿no? Aunque es verdad que bueno, que hay gente que también el empezar pagando un autónomo X o pagando unos costes le puede beneficiar o no. Nosotros el tema de la burocracia lo decimos sobre todo porque estamos en esa competición global de atracción de talento, ¿no? De atracción de inversión. Entonces, claro, cuando tú le contabas a un inversor extranjero que para invertir en España tenías que ir a la embajada a sacarte un NIE y toda la complicación que ello conllevaba, ¿no? Bueno, y luego cuando venían aquí, para montar una empresa aquí por un extranjero o directamente traer la suya aquí, todo lo complicado que es y todos los trámites que tienen que hacer, pues obviamente es una locura y muchos al final han decidido no hacer las inversiones o no invertir, ¿no? Debido a este tipo de situaciones de complejidad, que va más allá de tener dinero para contratar asesores, sino de confiar, ¿no? De que ese país te va a dar un país que te lo está poniendo tan complicado con respecto a otro que te lo está poniendo fácil, ¿no? Y bueno, y eso es un reto. Hay gente que tiene visados específicos, ¿no? Países como Portugal o como Francia, visados específicos para que la gente pueda venir implantarse aquí con permiso de trabajo sin problemas. Y aquí, por ejemplo, nos cuesta muchísimo justificar a la gente que estamos contratando porque los funcionarios del Ministerio de Trabajo no acaban de entender qué función es la que están haciendo y piensan que vienen aquí por el permiso de residencia, no vienen de verdad a trabajar en una startup, no sé, cosas muy complicadas de este tipo. Y bueno, sí que se pide pues, ese tipo de ventanillas únicas y de simplificación de la burocracia, sobre todo para esa atracción del talento. Yo antes comentaba, ¿no? Que en el Club de Innovación, en el propio torneo, pues hay muchos empresarios tradicionales y un poco que la voluntad de estos foros pues era juntar emprendedores con empresas tradicionales, ¿no? Porque muchas veces parece ese match, ese I+D que puede aportar una startup
corporate, y luego la corporate, lógicamente, pues apuesta ya en ser a lo mejor el primer cliente, ¿no? o en introducir a esas startups ya en el mercado. Se echa un poco de menos ese incentivo, ¿no? Nacho, vosotros también desde la Asociación Valenciana pedíais que hubiera incentivos para aquellas corporates que trabajaran o que de alguna forma utilizaran productos de startup. Eso sería interesante. Sí, sería interesante. A ver, al final las corporates, el problema que tienen es que la innovación interna es muy complicada de obtener, porque son estructuras muy encorsetadas. Lo que hacen es un poco buscar compañías o buscar startups que rompan ese esquema, ¿no? A través de la innovación, ¿vale? Pero bueno, una corporate o una multinacional, por ejemplo, el Grupo de Aguas de Valencia o el caso de Rivera Salud en sanitario, con Manzanera, hay un montón de... Es verdad que a lo mejor ese modelo más hacia no tan corporativo, no tan multinacional, sino más industrial. Hay compañías en Valencia tiene un modelo de compañías que facturan entre 50 y 100 millones de euros. Las compañías sí que pueden, digamos, acoger, ¿no? O hacer como un corporate de una startup, ¿vale? Yo quizás ahí es donde, porque las corporate grandes, digamos, ya lo tienen. Eso lo hacen ellos. Están todas, vamos, poquitas multinacionales no tendrán programa de corporate con startups, ¿vale? Yo creo que es bajar un poco a lo que tú decías, al tema PYME. ¿Cómo conseguir una PYME de 30 o 40 millones meta ese ADN? Pues obviamente ahí sí que ellos son bastante... El tema de impuestos lo tienen muy... Las bonificaciones, el EBITDA, cómo lo pueden reducir. Yo creo que ahí ese punto sí que sería... Porque, pero en ese segmento, desde mi punto de vista, llamémosle mediana empresa, ¿no? Sería importante incorporar incentivos para que ellos vieran que ese camino es mucho más fácil, ¿no? Económicamente hablando. Sí, a ver, las startups, aparte del tema de la ley, que es verdad que no contempla, pueden ser la solución, o son parte de la solución, no son una solución, son parte de la solución de tres grandes problemas de la economía tradicional, ¿no? Uno es, que no vamos a entrar en ese debate hoy, entiendo, el de la transferencia del conocimiento y de la tecnología producida con dinero público en los organismos y los centros de investigación, ¿vale? y universidades, que es verdad que esa transferencia es muy compleja de hacer en cualquier país del mundo, más en Europa, más en España. En Valencia igual, en Valencia no estamos ni peor ni mejor, igual estamos incluso mejor, perdona, con la UPV. Pero bueno, y entonces eso es un reto, ¿no? O sea, todo ese dinero que se dilapida y no llega nunca a mercado, y que en países como Israel o Estados Unidos pues sí que llega al mercado un porcentaje mucho más alto, ¿no? Eso es un punto, y ahí creemos que las startups tienen mucho que hacer. Ni la ley habla de eso, ni la ley de la ciencia, o sea, no hay nadie hablando de eso en los ámbitos de este tipo, ¿no? De públicos o legislativos. Luego a otro gran sector al cual le puede ayudar a innovar, a hacer las cosas de forma distinta, a digitalizarse, que es la palabra que se usa ahora desde que el COVID parece que ha abierto los ojos a mucha gente, es obviamente al sector público. También hay un punto, luego supongo lo comentaremos, de la compra pública innovadora, ¿no? Y que lo mismo, es un gran reto. Hay países nórdicos que sí que lo han conseguido, hay otros que lo tienen integrado en su ADN, pero aquí es súper complejo, y aquí se van a tener que jubilar muchos interventores y van a tener que convocar muchas plazas nuevas de funcionarios que ya... Pero claro, el problema es que el que escribe los requisitos de ese puesto, o sea, el problema es que es una cadena que es muy difícil de romper, ¿no? Y yo empatizo con ellos, ¿eh? Cuando hablas con un interventor o cuando hablas al final con alguien y dices, es que yo no firmo eso, digo, yo tampoco lo firmaría si fuera tú, ¿no? Con el marco legal que hay, pues que les den a las startups, que les den a la innovación, y vamos a seguir haciendo las cosas como se habían hecho tradicionalmente para no meternos en un lío. Y luego, por supuesto, que es tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, pero quería hablar de estas dos cosas también, a las empresas tradicionales. Aquí sí que tenemos una desgracia en la Comunidad Valenciana, que es por el tejido que tenemos de empresas familiares y de pymes pequeñas, y que es una gran mayoría de las empresas en España, pero también en la Comunidad Valenciana. Pues lo mismo, va a tener que, las que no desaparezcan ni cierren por no haber podido afrontar esto, y que tengan un relevo generacional, pues
pues bueno, podrán subirse a este carro y podrán ser competitivas a escala global, que es donde ahora hoy en día hay que ser competitivo, aunque tengas la pizzería de la esquina, como nos acaban de explicar, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado. No se ha contemplado aquí, pero aunque se contemplara sería complicado y nosotros en la asociación tiene ahora 5 años, llevamos 5 años luchando por ello, intentándolo y estamos pegándonos contra una pared. Entonces, bueno, pues no sé, algún día pasará o no pasará, o yo qué sé, ya nos han desaparecido desgraciadamente muchos sectores productivos en la Comunidad Valenciana, nos que éramos líderes a una escala europea y mundial, y no sé, pero nosotros estamos ahí, o sea, podríamos ser parte de la solución. Y si no, pues nada, nos iremos a otros países, de la UE a Malta, donde haya que irse, para desde allí sí, llegar al mundo y ayudar a transformar la economía y los tejidos productivos de otros territorios. Hombre, yo conozco, por ejemplo, a un amigo empresario, además que ha invertido conmigo en tecnología. Él tiene una compañía de instalaciones eléctricas, tiene unos 100 empleados y factura 11 millones, ¿no? Y hace 5 o 6 años entró a fabricar aparatos de eficiencia energética. Pues ahora la compañía que sale de ahí, una compañía pequeña, ¿no? De tamaño pequeño, mediano, factura ya más que su compañía de electricidad. Claro, es que si no lo hubiera creado, claro, que si no lo hubiera creado sería mucho más pequeño ahora él. Y de hecho, incluso con las crisis que han habido, ¿no? A nivel de la construcción, porque él va muy vinculado a promociones de viviendas y tal, le ha hecho que su balance sea más estable, ¿no? Al final lo que también tenemos que intentar un poco, eso ya es un tema de evangelizar, ¿no? Es ver a ese tipo de empresas, contarle casos de éxito, ¿no? Aparte de los beneficios fiscales o incentivos, ¿no? Para que de alguna manera entren en esa dinámica, ¿no? Hay otro problema importante que yo creo que tanto Juan Antonio como tú, Nacho, estáis viviendo día a día, que es el tema de la competitividad en el mercado laboral, ¿no? Antes podíamos competir con me voy a vivir a Madrid o me voy a vivir a Barcelona, ahora me voy a vivir realmente a todo el mundo, ¿no? Porque sobre todo a nivel de desarrolladores de software o ingenieros, pues afortunadamente, ¿no? Digo que afortunadamente, pues el mercado se ha globalizado. Para eso la ley coge como herramienta de fidelización el tema de las stock options, ¿no? Yo creo que había otros métodos o hay otros métodos que se podrían haber contemplado, pero se ha centrado sobre todo en las stock options. No sé si vosotros también habéis valorado el tema de que podía haber otros métodos de fidelización o de atracción de ese talento, o realmente pensáis que las stock options bien reguladas, porque pienso que en la ley no se acaban de regular correctamente, es una buena fórmula para atraer talento. Sí, eso lo hemos pedido nosotros. Lo hemos pedido porque, como tú bien has dicho, que estamos en una competición global, al final para ser comparables, ¿vale? Yo para ser comparable con una empresa de Portugal o una empresa de Francia, si tengo que atraer al mismo ingeniero a un país o a otro, pues tengo que ofrecer más o menos lo mismo, no puedo ofrecer una cosa completamente distinta. Entonces eso es un lenguaje universal que se entiende en todo el mundo, menos aquí, que no se entendía hasta ahora, espero que ahora se entienda cuando esto entre en vigor algún día, que no se entendía y efectivamente que sea la opción. Hasta ahora no se podían usar porque la fiscalidad que iban asociadas hacía que no pudieran usarse. Y sí, a ver, el texto aquí sí que fue una de las mejoras, fue una de las sorpresas, ¿no? Del anteproyecto al proyecto de ley, porque realmente sí que tuvo una mejora sustancial. Ahora veremos si al pasar por el trámite parlamentario no vuelve otra vez para atrás, ¿no? Hay un tema aquí a discutir, pero ojalá se mantenga como se ha planteado ahora. Nosotros ya nos damos con un canto en los dientes. O sea. En ese sentido, Juan Antonio, entiendo que tú en tu dilatada trayectoria como emprendedor habrás tenido que utilizar esos sistemas, ¿no? de retención de trabajadores interesantes o incluso de fichar gente interesante para tus proyectos. Las stock options, como dice Nacho, tradicionalmente siempre han sido una locura, ¿no? A nivel fiscal, ¿no? Tenemos los Phantom Share y tenemos otros métodos, pero no sé si es algo habitual el utilizar esto o tú tenías otra forma de generar esa retención. Vamos, desde el minuto cero, pues heredando un poco el modelo anglosajón, se ha utilizado Phantom Share, de esta opción, y sí que es verdad que desde mi punto de vista el tema fiscal o el tema de cuando cobre el dinero, cuando lo gane, en realidad nunca ha sido un problema, me explico, es decir, nadie me ha dicho, bueno, y esto, el impuesto, yo doy un 2% de la compañía, vinculado a unos objetivos a 3 años,
y la compañía en 3 años puede valer 100 millones de dólares, pues tú tendrás 2 millones, ¿no? Y ya está. Pero no me ha preguntado a nadie, bueno, y esos 2 millones de dólares cuando yo los cobre, tal y cual. O sea, no ha sido un tema que les ha preocupado, en este caso, a mis socios o al talento que hemos captado a la hora de coger la stock option, ¿vale? Eso sí que es verdad que no ha sido porque es un tema muy futuro, sí que es verdad que luego... Pero porque habrás tenido buenos asesores y abogados y lo habréis adaptado a Phantom, no Stock Options. O sea, si es Stock Options, tienes que pagar cuando recibes la opción. Hasta ahora. Hemos trabajado con Phantom Shares. Por eso te lo digo. Por eso aquí lo que se trata es de cambiar el concepto de Phantom por las Stock El concepto de Options. la stock también tenía un doble problema para la propia empresa, ¿no? Que tenías que hacer los pagos a cuenta, esas retenciones. Sí, claro, una ruina. Cuando hacías esa entrega de esos derechos. No, pero el otro día es verdad, un directivo que hemos incorporado, él decía stock option y yo decía, no, stock option, no, yo te doy Phantom Shares, ¿no? O sea, claro, aquí sí, hasta que esto esté en vigor, sí, claro, no podéis darle, porque se lo das lo más... sabe que te va a tener unos derechos, ¿no?, sobre la compañía en un futuro y ya está, ¿no? Pero bueno, les digo un poco la experiencia, ¿no?, que no ha sido un tema que les ha preocupado o a nivel de ese tema, ¿no? Siguiendo un poco con el tema del mercado laboral, estamos viviendo una época, como tú decías, ¿no?, sobre todo con el tema de la pandemia, de que hay mucho nómada digital y realmente esto es una pregunta casi al margen un poco del proyecto, no sé si el nómada digital que viene aquí, a Valencia concretamente, no sé si desde la Asociación Valenciana habéis hecho algún estudio, no sé si se integra con el ecosistema y aporta al ecosistema, ¿no?, porque la ley sí que habla de atraer nómadas digitales, con hasta un 20% habla, ¿no?, de facturación a empresas españolas, pero yo no sé si realmente el nómada digital que viene y trabaja para empresas que están en el extranjero se hace al ecosistema y aporta mucho al ecosistema. No aporta, no, a ver, es un tema también de madurez. O sea, hace falta que haya muchos más, que haya una masa crítica mínima y entonces se integrará mucho mejor y entonces aportará mucho mejor. Pero nosotros, por ejemplo, en la propia asociación ya lo hemos notado que cada vez, de hecho, estamos creando ahora un grupo de expats porque es verdad que cada vez hay más. Entonces, bueno, pues según vaya habiendo más, se podrán agrupar, se podrán visibilizar y podrán aprovecharse más y participar más del ecosistema. Entonces, como todo en este mundo es algo, en este sector, es algo como que está en proceso. Entonces, la respuesta yo creo que es que a medio plazo sí, a corto hoy todavía no. Todavía es una quimera y en Valencia no hay esa mínima masa crítica. De todas maneras, como sabéis, a raíz del COVID, de la pandemia, el trabajo en remoto está disparado, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de que tú decías, de desarrolladores, es brutal, ¿no? Porque ahora nosotros contratamos gente de Bulgaria, de Turquía, de la India, y a nosotros nos contratan trabajadores nuestros desde Estados Unidos, Latinoamérica. Ahí está habiendo un cruce muy grande de tracción, ¿no?, en perfiles más tecnológicos, quizás, que también está inflando mucho el mercado de trabajo de talento, ¿no? Bueno, eso no es un problema, como tú bien dices. Del tema de la ley, no sé cómo podemos vertebrar eso, ¿no?, para ser competitivos en España, ¿sabes?, en ese aspecto, ¿no?, con respecto a otros destinos. Un poco... Hombre, sí que es verdad que valoran mucho, ya os digo, yo tengo casos que, pues si me puedes contratar en España, es verdad, a pesar de que el tema impositivo y tal, pero la seguridad social, el tema de la sanidad, tiene un valor importante, ¿no? Yo de hecho tuve una trabajadora que estaba conmigo, la contrató una empresa americana y me pidió por favor que la siguiera haciendo un extra, o sea, 8 horas, 10 horas semanales, para poder seguir teniendo la seguridad social española. Y de hecho trabajaba, lo que pasa que al final ya tuvo 1 año y medio y ya no podía más, porque tenía el trabajo de la compañía americana, más aparte una dedicación a nosotros. Pero ella, para ella tenía mucho valor, ¿no?, el poder tener la seguridad española. Entonces yo creo que eso, de alguna manera, no sé cómo, podemos utilizarlo a la hora. Es un arma importante que yo creo, por la experiencia que tengo, que como he comentado antes, que se valora bastante. Una cuestión que sí que quiero preguntar, Nacho, porque realmente la ley es una apuesta importante, ¿no? Vosotros al final en las conclusiones decís que realmente la ley, pues bueno, pues sí que parece que apuesta por el ecosistema. Habrá sus claroscuros, ¿no? Y veremos cómo se queda el texto definitivo. Hay muchas cosas, en mi opinión, a mejorar. Yo creo que vosotros, como decía
Antes, Nacho, habéis hecho un trabajo importante y debería ser a lo mejor más tenido en cuenta, ¿no? Porque realmente yo he hecho la comparativa entre el texto de anteproyecto y el proyecto y hay muchas cosas que vosotros lanzasteis que nos han cogido el guante. Al margen del texto y de la ley de empresas emergentes o de startups, al final esta ley tiene que ir de la mano de un cambio de concepción de esa economía digital, ¿no? Y te pongo el ejemplo. Por una parte estamos incentivando que vengan empresas de fuera, pero luego en sectores como pueda ser el delivery, realmente la normativa laboral está invitando casi o empujando, ¿no? Diría yo, y de hecho hace meses pues se fue una empresa de delivery importante que estaba en España y ahora ya no trabaja en España. No sé hasta qué punto la ley de startups no solo puede ser la ley de startups, sino que también tiene que haber un cambio de concepto de la economía digital. Esto es otro debate mayor aún y es otro problema añadido no para España, sino para Europa. O sea, aquí, desgraciadamente, para el sector digital, en Europa las diferentes iniciativas que vienen de Bruselas no hacen más que complicarle la vida al final a la economía digital, en todos los sentidos. O sea, a nadie le extraña que China no se haya adelantado, que Asia no se haya adelantado por todos lados, que haya adelantado también Estados Unidos, pero es que no nos vamos a conseguir poner ni como segunda potencia. O sea, no estamos preparados. Es verdad que Europa, bueno, somos la cuna de la civilización, somos más garantistas y preferimos renunciar, ¿no?, a posibles desarrollos de la economía, ¿no?, en pro del derecho, en este caso de la protección de la competencia, la protección de los datos, no sé, de una serie de temores, ¿no?, que en otros países más centrados en otras cosas, como pueden ser en este caso China o Estados Unidos, no lo tienen con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un grave problema, pero no es español, eso viene de directivas europeas. Entonces, poco hay que hacer y nada, España se ha quedado fuera de las grandes olas tecnológicas y se está quedando fuera ya de las siguientes. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de muchísimas cosas y estamos fuera y no tiene pinta que se vaya a solucionar, porque cuando ya te metes en este tipo de tendencias y esto es lo políticamente correcto y es lo que políticamente todo el arco parlamentario, no de aquí, sino de Bruselas, lo admite o lo acepta, pues ya estás out y ya estamos out en muchos temas. Yo lo que creo que al final un poco es los modelos que hay actualmente, ¿no? El modelo americano, el modelo chino y el modelo europeo, ¿no? Está claro que el europeo tiene muchas ventajas, como todos sabemos, pero sí que es verdad que la fabricación se ha quedado en China, la tecnología en Estados Unidos y luego Europa, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una ley de startup de España, o sea, vamos a ver, tendríamos que hacer una ley de startup europea, pero para todos igual, porque al final resulta que no, es que no llegamos al nivel de Alemania, no llegamos al nivel de Francia. Vamos cada uno por un lado, ¿no? Es un tema de la ley startup europea tendría que ser la que emane a todos, no estar peleándonos cada país por su propia ley, ¿no? Digamos, eso es un poco también creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que ya es meterte ya en una agenda, ¿no?, a nivel europeo, ¿no? Entonces, porque es que si no, ese gap que tenemos, esa presión que tenemos por ambos, ¿vale?, sistemas, es muy fuerte, ¿no? Y todos sabemos que existe, ¿no? Entonces yo creo que, no sé de qué forma, ahí tampoco no sé, Nacho, si la homogenización de la ley de startup de cada país europeo... No, ahí todo el lobby que se está haciendo, iba a decir estamos, pero no estamos, que se está haciendo realmente viene de las empresas de la economía digital y ahí también trabajamos mucho con ellos, también hemos trabajado mucho con Adigital, ¿no? Y ese lobby, pues bueno, va por ahí, pero es complicado. Porque, por ejemplo, antes hablamos, ¿no?, de una de las panaceas o de una de la Unión Europea, ¿no?, de la unidad de mercado, luego es una gran mentira. O sea, tú montas un e-commerce, intenta entender el IVA, o sea, cómo funciona el IVA en función de cada país que vendas, ¿no? Entonces, y cómo se gestiona eso. Entonces, bueno, es complejo. Pero sí, primero que solucionen lo que es fácil de solucionar, que es lo que los grandes están pidiendo, que es lo del sentido común, y luego pues ya iremos las startups a que nos arreglen lo nuestro. Otro de los puntos, yo creo que sí que aporta, ¿no?, es el de los sandbox, Sí. de las pruebas controladas de este tipo de empresas.
Yo no sé si eso realmente es un concepto que se ha validado ya en otros países y puede tener sentido que lo hagamos en España, o en España, como te dices, siempre va a estar el legislador de espaldas al emprendimiento y al final, ya no en esta ley, porque esto requiere un reglamento, esos reglamentos luego no van realmente a servir para ese entorno de pruebas. No, justamente esto es para hacer esa excepción, ¿no? Entonces sí que entendemos que es la solución, o sea, que es un camino hacia la solución. Porque justamente sí que le permite, en este caso, bueno, es como los puertos francos, ¿no? O sea, sí que te permite como decir, oye, lo que pasa aquí no es aplicable la ley general, ¿no? Tiene una ley muy particular y muy específica. Entonces van por ahí los tiros. Entonces, sí, sí que creemos que por ahí puede funcionar. Y ahí efectivamente vendrá la competencia ya, otra característica, ¿no? de un país como España, la propia competencia regional, ¿no? Madrid ya lanzó el suyo de LegalTech, o sea, de movilidad, no sé qué, o sea, se va un poco ahí trabajando y a ver quién se espabila más rápido y quién de verdad consigue desarrollar espacios de sandbox para tener un entorno de pruebas. Yo, por ejemplo, ese aspecto, por ejemplo, en el tema de la movilidad urbana, ¿vale? Vinieron los patines a Valencia, hubo un caos, llegó Ribó, dijo, no, esto no puede ser, fuera patines. Vale, vamos a ver, yo estuve este verano en París y hay aparcamientos para patines, zonas delimitadas, etcétera. O sea, ¿por qué no hemos podido hacer un poco en entorno de pruebas, ¿no? Llegó el patín y aquí rápidamente lo quitamos, fuera, ya no puede haber patines, alquiler de patines, me refiero, ¿no? Y en París, por ejemplo, bueno, en París, en muchas ciudades europeas, pues rápidamente se han hecho parkings, se han hecho cargadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también creo que tiene que ver un poco con la agilidad, porque ya no va unido a la ley de startup, ¿no? La agilidad de las administraciones en cuanto a que esos entornos, ¿no? En realidad son experimentos, el patín llega, no se sabe qué va a pasar, va por las calles, no puede dejar que vaya, esté en las aceras aparcado, pero por ejemplo soluciones hay, ¿no? Entonces yo creo que la agilidad de las administraciones pero bueno, yo creo que no es objeto, en este caso, de la ley, ¿no? Es igual que el tema laboral, no es objeto de la ley, es el tema de la reforma laboral, etcétera. Hay muchos puntos, pero que van muy vinculados a esos modelos de negocio que al final, por lo que estaba diciendo del delivery, ¿no? Al final, compañía, yo ahora he contratado al fundador de Fly, una compañía que lo he contratado como CTO en Eco Rilojo, fundó Fly y tuvo que cerrar la compañía porque le puso la Seguridad Social 2 millones de euros de multa, porque lo que hacía era una intermediación entre empleadas de hogar y una app, y había sido el primero que sacó ese modelo, y se lo cepillaron, vamos, 2 millones de euros y cerró la compañía. Ahora está trabajando con nosotros. O sea, que eso, pues podían haber dicho, espérate, no le pongáis la multa, vamos a ver qué pasa, pero por lo que estáis hablando antes, ¿no? Desde el mercado de trabajo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso ya no es un punto más de esto, sino es de todos los ministerios, ¿no? De que las administraciones sean ágiles, porque si no, pues lo que habéis dicho, ¿no? Se ha ido la compañía, han comprado y ahora está la sede en Alemania, ¿no? Entonces, pero es un tema de agilidad, ¿no? De tecnología. Nacho, en las solicitudes que mandasteis vosotros hacéis algunas referencias a la e-residencia de Estonia, ¿no? Es un modelo que vosotros tenéis en mente cuando estáis haciendo esas aportaciones. Yo no sé si nos puedes explicar brevemente en qué consiste y si realmente han cogido algo para el proyecto o si realmente tú piensas que la forma de ser que tenemos aquí, o más bien la que tienen nuestros políticos, permitiría esa e-residencia que tienen en Estonia. Sí que se hace un guiño, o sea, sí que se dice un poco, o sea, sí que se habla de facilitar, ¿no? Pero es verdad que no está, cuando está el articulado luego tampoco, o sea, no se sabe cómo se va a aplicar, ¿sabes? De poder atraer a gente, antes lo hemos hablado, ¿no? Que esté en otros territorios para poderse ubicar aquí, pero tan avanzado como lo de Estonia no, obviamente. O sea, que lo que se trata, y bueno, lo estamos viendo también ahora con el mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no? Etcétera, es que al final, ¿qué más da de donde diga mi DNI que soy o qué más da ¿no? la moneda en este caso que tenga que usar, etcétera? Entonces, no, eso no se ha llegado, pero bueno, sí que lo usamos nosotros como experimento, ¿no? Como un propio sandbox europeo, ¿no? Que están ahí, para ponerlo de caso de éxito y de ejemplo de muchas cosas.
Entonces, bueno, sí que se intuye que se debería ir hacia allí, pero lo que tú has dicho, cómo se hace y ejecutar eso es muy complicado con las leyes actuales. En esa línea, la ley también prevé el que se deba digitalizar el acceso tanto a notaría como a registros. No sé si habéis tenido algún acercamiento con esos cuerpos, ¿no?, de notarios y de registradores, porque al final eso lo tiene que hacer alguien. ¿Quién mejor que...? Cuando nos acercamos a ellos es para decirles que van a desaparecer porque y entonces pues no quieren escucharnos, ¿no? O sea, no, estamos muy lejos de todo eso. O sea, eso se le ve, o sea, eso para nosotros, ya no puedo decir el siglo pasado, puedo decir hace 2 siglos, ¿no? Porque hemos cambiado de siglo hace poco, pero es que todo eso no tiene ningún sentido. Y tú lo sabes. Y tú pues, estás trabajando con temas de blockchain, etcétera. O sea, es lo que hay, es lo que va a tener que haber durante unos años, no sé cuántos, todas esas cosas. Y obviamente, claro, ya que existen, que se digitalicen, por supuestísimo que sí. Y ya que existe, que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo para realizar cualquier tipo de gestión contractual real, ¿no? Pero bueno, no sé, es algo del pasado, entonces seguir poniéndole parches al pasado, sí, pues igual es una forma de llegar al futuro, pero bueno, no debería ser eso el presente ahora. No sé, Juan Antonio, tú sí has Y lo notado... digo sin ánimo de molestar a nadie, ¿eh? No hemos hablado aquí de taxis ni de muchos otros sectores que también están en una circunstancia o una situación más que parecida, ¿no? Tú, en tu caso, Juan Antonio, sé que en las empresas son empresas de videojuegos, de software, son empresas incluso de betting, ¿no?, de tema de apuestas. Al final eso también tiene un componente importante de regulatorio, ¿no? Correcto. Y al final hay territorios en los que se pueden hacer unas cosas y otros territorios en los que no se pueden hacer. Entonces, yo no sé hasta qué punto tú, después de ver esa ley o ese proyecto de ley de startups, ¿seguirías emprendiendo muchos de esos proyectos en España o vosotros ya estáis contemplando el constituir proyectos y empresas fuera de España? A ver, un poco volviendo a pesar de lo que te decía, ¿no? Me sabe mal un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empezamos la compañía de videojuegos, los mercados principales ahora son Latinoamérica y Europa del Este, porque están mercados no regulados, ¿vale? En España la ley del juego online, tenemos ahí el abanderado nuestro amigo Alberto Garzón, nos está dando a todos, ¿no? O sea, yo fui a una feria de Malta y nos dieron un premio internacional, éramos 50 startups que habíamos quedado finalistas y solo estaba mi compañía, ¿no? Las otras compañías eran compañías americanas, de Latinoamérica, de Europa del Este, de la India. ¿Por qué? Porque al final mis inversores, cada vez que Garzón sale diciendo que va a restringir la publicidad de los partidos de apuestas, tal y cual, me llamaban o me escribían, ¿pero qué pasa? ¿Nos van a quitar? Digo, no os preocupéis, que el negocio de Triple Cherry en España va a ser en un futuro un 3% de la facturación. El resto va a ser internacional, ¿no? Entonces, me sabe mal decir eso, ¿no? Porque al final estamos hablando de compañías digitales, tú pones www.bet365 y te da igual poner .es que poner .com. Te pones una VPN y ya está. O sea, lo que no podemos hacer es poner vallas a donde no hay. O sea, es decir, que la regulación obviamente es aceptable, ¿no? Pero tampoco llevarla al extremo, ¿no? Porque al final, ya os digo, es que no te lo piensas. Es decir, no voy a... Ahora mismo mi mercado no va a ser España, o sea, y te sabe mal, o sea, porque desde aquí somos españoles y valencianos, pero es así, no puedes pensar en términos, digamos, locales, ¿no? Tienes que pensar ya os digo, ahora mis mayores clientes son compañías latinoamericanas o Europa del Este, ¿no? Y estamos intentando, nos hemos regulado, fíjate que los socios no querían, hemos regulado nuestros videojuegos para España y para Italia y para el Reino Unido, pero los primeros mercados que atacamos fueron mercados fuera de aquí, ¿no? Europeo. Entonces, bueno, evidentemente es un factor también menos competitivo que, bueno, no sé, ahí como, ya os digo que es muy complicado, ¿no? Desde ese punto de vista regulatorio, el apretar tanto en este aspecto para, al final es que se te van por todos los lados. Luego las compañías, ahora sí hay un proyecto que está siendo muy bueno, por ejemplo, muchas compañías de gaming españolas se fueron a Gibraltar y a Malta, ¿vale? Ahora se ha hecho, como todos sabéis o habéis oído, en Ceuta se ha hecho como la ciudad del gaming y muchas compañías que se habían ido, nos habíamos ido a Malta o a Gibraltar, estamos volviendo a Ceuta, ¿vale? Tiene una serie de incentivos importantes,
en impuesto de sociedad, bonificaciones, etcétera. ¿Vale? Eso está muy bien. También es verdad que Ceuta al final tiene el ecosistema, la ciudad, etcétera, pues tiene sus hándicaps, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, están volviendo muchas compañías ahí, ¿no? Entonces esto demuestra que al final ese tipo de iniciativas, ¿no? Al final vuelven compañías hacia, porque al final Ceuta, pues en ferry está pues a 2 horas, o en avión está de Madrid a 2 horas, y también puedes competir, ¿no? El estar, por ejemplo, en Malta o estar en otros sitios que no son tan atractivos, ¿no? A nivel de vivir, ¿no? Por así decirlo. Y eso realmente demuestra que si hacemos ese tipo de cosas, las beneficia. Pero bueno, en cualquier caso, a nivel de mercados regulados, son un hándicap y el caso del sector que estábamos comentando de las apuestas deportivas, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Ya está bien. Pues yo por terminar, Nacho, sí que me gustaría, porque realmente parece, ¿no? Después de leer el proyecto, que sea mucho, ¿no? Me parece que sea una ley busca votos, ¿no? Porque al final deriva mucho a reglamentación futura con decretos, reglamentos que se tendrán que, incluso en el tema de los tiempos, ¿no? Al final aquí, el dejar un plazo de 3 años para hacer una regulación de la ley de startups, en el ecosistema emprendedor, 3 años son casi como 30, ¿no? Pues, entonces, no sé si vosotros habéis palpado que puede ser un brindis al sol y es una ley que realmente requiere posteriormente una reglamentación posterior, ¿no? Porque hay una falta de concreción en muchos de los puntos y sobre todo el tema de los tiempos, ¿no? Porque al final aquí hemos visto, sobre todo en las disposiciones finales, que se está derivando a una reglamentación futura con unos plazos que no encajan en el ecosistema. A ver, nosotros hemos estado tan abandonados y nos ha importado tan poco todo esto que entre nada y esto preferimos esto. O sea, que esos reglamentos hay que hacerlos. Pues mira, ahora por lo menos hay una ley que dice que hay que hacer esos reglamentos. Es que hasta hace 6 meses no había nada, ¿no? Hasta hace un año. Entonces, bueno, es bienvenido. Hemos hecho el esfuerzo, como bien habéis dicho, durante toda la tarde de aportar, de ayudar, de sumar. Reconocemos los que internamente dentro de estas estructuras se lo están currando y lo están defendiendo, porque es muy duro y es gente que eso tiene que creer mucho para no cejar en su empeño, porque obviamente nadie entiende nada. O sea, la gran mayoría no entiende nadie. Ahora el arco parlamentario nadie va a entender nada allí de lo que se esté hablando. Y entonces, bueno, es gente que ha insistido mucho para que esto llegue a donde ha llegado. Entonces nosotros al final empatizamos con ellos y estamos agradecidos, hay que decirlo, de que esto haya llegado a donde ha llegado hoy. Que ojalá se hubiera hecho hace 3 años y ya estuviera, ojalá, pero no nos ha pasado. Entonces, la situación de hoy es que hoy tenemos eso, más ambicioso o menos ambicioso, con muchos defectos, con muchos fallos, con muchas cosas mejorables. Sí, pero tenemos ya el proyecto, o sea, por fin hemos llegado al Parlamento a que se hable de estas cosas, ¿no? Y luego va a llegar al Senado y todos estos trámites. Entonces, en realidad estamos más contentos que decepcionados, porque por fin alguien nos ha hecho caso, por fin se le ha empezado a poner el cascabel al gato, ¿no? Y se ha empezado a hablar de esto. Entonces, no es poca ambición realmente, es que como lo hemos tenido al margen, o sea, como nos da igual, o sea, como no estábamos en esto, pues ahora que está esto, pues estamos encantados. Y bueno, es un punto de partida. Hay dos cuestiones, una es una pregunta y otra es una opinión, un comentario. Juan García, que habla aquí, nosotros tenemos que ir a una conferencia. Tenemos de fuera gente que nos está viendo, nos está siguiendo. Ha habido una pregunta, pero que ha sido contestada ya en los comentarios vuestros. Juan García estaba aquí, pues ha tenido que ir porque tenía una conferencia, pero nos está siguiendo también. Entonces hace una pregunta, dice si va a tener algún efecto, hay posibilidad de que tenga algún efecto retroactivo, las ventajas fiscales para empresas constituidas o startups que se iniciaron hace más de 3 años con capital propio. En principio, a nivel fiscal, entiendo que la normativa no lo contempla. Lo que sí que podrán hacer es, a partir del momento en que se promulgue la ley, solicitar que sean consideradas como empresas emergentes y a partir de ahí se
se podrán beneficiar de las ayudas fiscales, ¿no? Y por eso te preguntaba yo el tema Sí. del aluvión, ¿no? Sí, efectivamente. Primero que todo esto pase, que entre en vigor, que se desarrollen los reglamentos y luego ponerte a la cola de que seas aceptado y validado y luego ya, pues si todavía cuando pase todo eso, si sigues cumpliendo los plazos y los requisitos, pues entiendo que habrá cosas que se podrán, pero no tengo el detalle de... A nivel fiscal yo entiendo que retroactivamente no, pero sí que desde el momento que sean considerados por el ENISA como empresa emergente, a partir de ese momento sí que podrán. Al final, a diferencia de otros grandes sectores económicos y de un porcentaje muy alto de la innovación o de la investigación y desarrollo que se hace en España, nadie va a montar la startup por la ayuda. En cambio, sí, el 90% de los proyectos de I+D se hacen por la ayuda y así acaban, ¿no? Que no están en el mercado ni generan ninguna riqueza, ni puestos de trabajo a largo plazo, ni nada. Entonces, bueno, pues cuando estará y no sabemos, o sea, él no montó la startup por la ayuda, que la consigue, pues genial. Josep se sorprende de que leo literalmente, de que se haya dicho que la nueva ley supondrá una necesidad importante de más funcionarios y que cómo puede ser si tenemos 4 veces más funcionarios que Alemania. Bueno, un reciclaje, si quieres llamarlo así. Un reciclaje a lo mejor, ¿no? O sea, quitar los que están haciendo cosas que no sirven para nada para que hagan estas cosas. Pues bueno, si os parece, damos por concluida la charla, ¿no? Si no hay más cuestiones, me quedaría con esos 4 o 5 puntos, ¿no?, que hemos ido desgranando. Lo primero, el concepto de empresa emergente. Yo creo que sí que hay que hacer un ejercicio, ¿no? Y la ley sí que lo intenta, pero pese a ello sigue faltando algún elemento subjetivo y objetivo de lo que es una empresa emergente. Y estoy convencido que a nivel, sobre todo administrativo, incluso judicial, podremos ver supuestos en los que la gente acabe discutiendo si eso no es empresa emergente. En el segundo punto, yo creo que esta ley solo va a tener éxito si, como te pedía la gente de ENISA, hay recursos humanos, económicos y materiales para llevarla a cabo, que si no, al final también va a ser un brindis al sol. El tema de los incentivos fiscales hemos visto que son importantes, pero al final no es nada nuevo que no tengan en otros países y, por tanto, yo creo que un poco el objetivo debería ser situarnos por lo menos como están nuestros competidores. Y, por último, la reflexión que hacíamos, ¿no?, que la ley de startups no puede vivir sola, sino que tiene que haber un cambio de paradigma en lo que es la concepción que tiene el legislador de todo lo que pueda ser el regulatorio de esta nueva economía digital. No sé si tenéis algo más que aportar en ese sentido de esos puntos, ¿no?, que sacaríamos como conclusiones de la charla. No, yo por mi parte no. No sé si tenéis alguna pregunta aquí. Pero... Pues nada, muchísimas gracias a todos.